Bienvenidos al consultorio, donde No sabemos, pero sabemos que estamos en 1926 y por eso ven aquí que estamos en blanco y negro. Qué cool. Estamos en una regresión en el tiempo. ¿Pero por qué, José? ¿Y saben qué pasó en 1926? Es la primera vez que un empresario, a ver si pueden adivinar quién fue, sentía que sus obreros en la línea de producción estaban somatizando el estrés y que por ende tenía que reducir la jornada laboral y firmó por primera vez en la historia de la humanidad 1926 jornadas laborales de 8 horas de lunes a viernes. Y esta persona fue Henry Ford. 1926. Sin meterme en política, yo sé esto que puede ser controversial porque justo, especialmente en México donde vivimos, están cambiando la ley laboral para reducir la jornada laboral. Hace 99 años, por favor, no esperemos 100 años, 99, como las actas constitutivas en el notario. 99 años de repetir este modelo, de trabajar de lunes a viernes 8 horas al día. Porfa, legisladores, no solo reduzcanla, sino que, por favor, trabajemos nada más 4-day week, de lunes a jueves. ¿Y qué creen? Regresamos al 2025. Sí, al futuro. Vale. Que ahí está la onda, porque el próximo año, ahí está, un gran movimiento tenemos que hacer porque se cumplen 100 años. El próximo año hay que llevárnoslos un granito. Pero después de 99 años, ¿qué pasa hoy con las empresas que siguen trabajando de lunes a viernes, pero con su viernes de business casual? Viernes Godín, ¿no? Viernes Godín. A ver, ¿qué onda con las jornadas laborales, James? ¿Qué onda con el cambio de políticas? ¿Qué onda? A ver, y voy a poner un contexto para los que nos escuchan en otros países. Sí. En México hay un estado que es Tabasco y Chiapas, que están al sureste de la República, y el gobernador de Chiapas, ¿no? El gobernador de Chiapas... Sin meter partidos políticos. No es un tema político. Googleenlo. Hace un mes, más o menos, fue a principios de marzo, firmó un decreto en el cual el gobernador dice, entendemos que somos servidores públicos. Que somos humanos. Pero sobre todo entendemos que necesitamos un gobierno humanista. Y en este decreto, a partir de ahora, los viernes van a salir a la 1 de la tarde todos los funcionarios. Cuando yo leí, es un mensaje de autoridad, un mensaje a todo el país, es súper bonito, pero ahí les va. Y dije, wow, qué gran noticia. Más allá de qué partido político es, o sea, el hecho de que un gobernador genere un decreto o impulse un decreto es espectacular. Pero entonces me voy a los comentarios. Sí, bola de huevones. No. Donde está toda la carnita de internet. La carnita del internet. La carnita del internet se encuentra en los comentarios. ¿Y qué sacaste? Los destrozaban. No. Bola de flojos, incompetentes, en lugar de que se pongan a chambear. Por eso 24/7. Sí, o sea, es como un resentimiento social, o sea, muchos temas. Y dije, es el sistema el que se retroalimenta. El mismo sistema frena la trascendencia. Y lo voy a llevar este ejemplo a lo que sucede en las organizaciones. De repente, ¿por qué en México la misma empresa tiene, voy a poner, no voy a decir marcas, pero la marca que tiene sede en Nueva York o en Europa, ¿sí? Y aquí en México, ¿por qué aquí tienen jornadas laborales que rebasan las 10, 12 horas? Y en otros países se respetan las 8 horas. Inadmisible. ¿Por qué, José? ¿Por qué sí y por qué no? Vamos a meternos ahí. A ver, si el producto, si el servicio, si la marca se globaliza, también las condiciones laborales. Esta idea de aprovechar lo mejor de cada mundo y
No, pues obviamente si tú tienes... A ver, tú tienes que respetar siempre la ley, pero también tienes la potestad de brincarte la ley para bien, en el sentido de dar más vacaciones, de dar otros horarios, de tener otros tipos de turnos y homogeneizar a toda la población de una marca. Entonces, No, ¿el contexto determina las políticas locales? No, eso sin ninguna duda. O sea, la ley laboral no es la misma en México y en España. Además, no nos tenemos que ir más lejos. Nosotros ahora trabajamos 4-day week, de lunes a jueves. Tenemos, por si no lo saben, vacaciones ilimitadas. 5 años. Pero antes de tener vacaciones ilimitadas, desde el año 1, un servidor y el primer empleado de HDO tuvo 30 días de vacaciones porque yo no podía... Primero, yo no podía tener menos vacaciones de las que tenía en España. No se me hacía concebible. Y desde el año 1, porque precisamente el año que más te cansas es el año 1. Con lo cual, yo me brinqué la ley para bien, en el sentido de dar más vacaciones a las que estoy obligado como patrón. Y eso desde el año 1, antes de que tuviéramos vacaciones ilimitadas. Para mí es inconcebible que mis colegas de Madrid tuvieran más vacaciones que mis colegas de México. No, es algo que no sé, no hace sentido. No hace ningún sentido. Pros y contras del 4-day week. ¿Qué dicen? Bueno, la super contra... Super contra, para empezarle por ahí. La super contra es que vas contra flujo. Contra cultura. Tiene una parte positiva que es como... Tu esposa sigue trabajando, tus hijos escolarizados siguen en la escuela. Bueno, es para mí, la mañana del viernes es prácticamente... El día cero. No el día cero, todo el fin de semana se concentra y tenemos nosotros en el despacho un hashtag que es Fridays for me. Es el viernes, no solo es 4-day week, sino es el único pedazo de la semana que genuinamente es 100% para mí. ¿Cuál es el problema? Que la vida sigue. Los bancos siguen, los trámites siguen, los clientes siguen. Entonces, eso es el único contra que yo le veo que debería ser un contrato social. Es decir, que los legisladores empiecen no nada más a reducir la jornada laboral, sino los días laborables. El San Lunes, juran los mexicanos que se lo inventaron. Estáis muy equivocados. Saint Monday es un invento inglés. Cuando antes trabajaban en las fábricas, en las minas, de lunes a sábado, los domingos se acostumbraban a los oficios religiosos y después de los oficios religiosos, pues el desmadre, obviamente. De tal manera que después del desmadre, pues no regresaban a la mina, no regresaban a la fábrica y se empezaron a dar cuenta que había que prorrogar el fin de semana un poquito más y empezaron a dar mediodía del sábado. Y ahí surge el weekend. El weekend es un invento inglés. Y tan es así, y termino el anecdotario, no sé si han visto la serie de Downton Abbey. La abuelita, que es una noble inglesa que en su puñetera vida ha trabajado, en una de las cenas que estaban hablando sobre el weekend, pregunta genuinamente, ¿y qué es un weekend? Es brutal. Claro, para una persona que no ha trabajado nunca, no necesita, o sea, primero no sabe que existe el weekend, ¿no? Ni necesita entenderlo, ¿no? Entonces, pues conéctense con ese clip, a ver si lo pueden encontrar en la producción, sin faltar a los derechos, ya saben, sino simplemente como recordarnos que ojalá nos sorprendiéramos todos de ¿por qué un weekend solo de 2 días? Si estamos en el 2026. Me encanta. No, bueno, nosotros tenemos la dicha de tener Fridays for me. Así y cuando es. lo decimos es como, ¿cómo? ¿No trabajas? No, los viernes no trabajamos. Punto. O sea, entonces también tenemos la dicha de decir Fridays for me. No, y fíjate que ahorita que dijiste esto, y a ver si tagueamos, que es activo el tío Richie en las redes, a ver si tagueamos a Salinas Pliego. Ahora me provocaste que un día en un video sacó, llegó un banco de los que tiene y agarra un billete de 20 y lo agarra. Y dice, mira, qué extraño, no lo conocía. Y posiblemente en redes... ¿Es neta? Es neta. Es neta. Y posiblemente en redes lo tupieron. Y me encantaría que contestes. Porque lo que no conoces no extrañas. Y el contexto determina justo hablando, reencargando, agarrándolo del inicio de la plática. Si las personas que están acostumbradas
de lunes a viernes en tu horario directo, checar tarjetas, salir. Entonces, no extrañas lo que no conoces. Entonces, el 4-Day Week se vuelve un mito o se vuelve algo inalcanzable o se vuelve algo que únicamente para ciertas como una empresas, utopía inalcanzable. Como una utopía. ¿Cómo habilitar el 4-Day Week en México? ¿Por dónde entrarle? Bueno, lo primero, tomando fuerza con el comentario y la pregunta anterior que decías, José, que vas contra cultura, vas contra el sistema. Entonces, y algo que es una realidad es, hay ciertos países que sostenemos al mundo. Y esto, o sea, en un mundo de consumismo, en un mundo de extraproductividad, pues debe haber alguien que sostenga al mundo. Pregúntale a Inglaterra que salió. O sea, y es complejo porque, pues sí, en Europa, a todo dar, en verano, a todo dar, sus 30 días de vacaciones, pero todo lo que consumen ellos, alguien se los tiene que producir en algún lugar del mundo, ¿no? Y entonces, por complicado, lo mismo pasa con Estados Unidos, alguien le tiene que producir todo. Y está cayendo eso en ciertos países, lo cual provoca jornadas laborales súper complejas. ¿Y por dónde empezar? Primero, por definir cuáles son los límites de la productividad. Es cierto que en Latinoamérica tenemos un problema de no saber decir que no. O sea, nos cuesta mucho trabajo en Latinoamérica decir no. Somos países mucho de victimismo, de hacernos chiquitos, de no poner un alto, de no poner los límites. Y entonces el inicio, creo que sin duda para poder poner 4-Day Week es establecer una cultura de no, de tener diálogos de no. Y lo segundo, de definir hasta dónde queremos llegar con los resultados. Porque los que terminan sacando el jale, el profit, la lana, ¿sí? Cae en México. Fíjate, y ahora que decías México, y acabo de recordar la primera vez que yo no escuché 4-Day Week, porque estoy hablando del año 1990. Yo estaba muy clavado en temas, de hecho iba a ir a vivir a Japón y estaba muy conectado con los temas de cultura japonesa. Y ese foro, que lo organizaba la Embajada del Japón, era el CEO de Nissan. Me acuerdo perfecto que él dijo, no tiene sentido las jornadas laborales que tenemos ahorita. Estamos hablando de hace 35 años. Sí, y Japón. Y Nissan. No, sí, claro. O sea, porque hablábamos de temas de suicidios, de gente que no dormía en casa y que dormía en estos hoteles de encapsulados. Burbuja, ¿no? Cápsula. Pero recuerdo cuando dijo dos cosas, que yo era un chamaco, imagínense, hace 35 años. Dijo dos cosas. Una, estamos en la sociedad del ocio, o hay que prepararnos para la sociedad del ocio. Y a mí, se me hizo un insight brutal de decir, ok, porque si te dan un viernes, ¿qué vas a hacer del viernes? Y luego, si quieren, regresamos a México y conecto con el tema de hace 30 años en México, cuando yo daba 30 días de vacaciones. Pero no quiero perderme. Es preparar a la sociedad para entretenerse, para llenar de contenidos, porque suena muy sexy, pero si no estás entrenado, hay gente que ha sido tratada como ratita productiva y si la sacas de la ruedita productiva no sabe qué hacer. Y eso parece increíble. Igual si lo estás escuchando en Europa y dices, ¿pero cómo? No todo es Europa, ¿eh? Y el siguiente punto que él dijo es, yo puedo cambiar los turnos. Yo puedo reducir la jornada laboral, pero si lo hago yo solo y no lo hace toda la industria, no me vuelvo competitivo. Sí. Tiene que ser un contrato de toda la industria. Y es lo que acabas de decir. O sea, yo sé que la objeción que nos pregunta aquí nuestro consultor, que no es consultor porque no sabe, yo no sé, la anticonsultoría esta, ¿cómo hacerle? Pues hay que tocar la puerta a los empresarios y decirles, oigan, tienen derecho a sus utilidades, pero ¿qué creen? No podemos tener condiciones de hace 100 años.
y tienes que dobletear tus turnos. Pero voy a ganar menos, efectivamente. Igual que las nuevas generaciones no quieren crecer ni ganar más, sino tener experiencias y crecer horizontalmente, también tu empresario tienes que crecer no así, sino así. ¿Me expliqué? Sí, no, Y clarísimo. poner más gente y aprovechar la automatización. Va a haber, y ya creo que lo comenté en un episodio y hasta internamente me dijeron, bueno, vale, José, si te pusiste rudo en el sentido de que puede haber tensiones sociales, no dentro de muchos años, por la pérdida de puestos de trabajo por la automatización. ¿Sí? Y eso quiere decir que va a haber menos trabajos, con lo cual creo que vamos a estar forzados a trabajar no 4, sino 3 días a la semana y descansar 4 para que haya trabajo para todos. Sí lo creo profundísimamente. Pero primero, ¿cómo llegar para no irnos al 2051, sino al 2026? 25. Sensibilizar al empresario que tiene que ganar menos, haciendo turnos más chicos o menos días laborables, y a los políticos irles ayudando a preparar a las nuevas generaciones a la sociedad del ocio. Me encanta. Y fíjate, José, tenía anotado aquí seasonalities por categoría. Después de la reflexión de Jaime, justo me conecté que es un tema de cambio mayor dentro del sistema mexicano, ¿Sí? que así como hay noche y día, y como hay invierno y hay calor, y ahora que acá está Florencia de Argentina, y que justo son como estos encuentros, ¿no? Que para mí es como muy raro ver en diciembre Sí. a Florencia de shorts y toda abrigada y de este lado tapados. Creo que una gran entrada del 4-Day Week es trabajar por categorías. Y hay categorías que el rush es enero, febrero, marzo. Hay categorías de la industria blanca, por ejemplo, que es verano y diciembre, y hay otras que se mueren. Entonces, ¿por qué no atender justo el 4-Day Week por categoría? Es así como me resonó. Y luego, justo no había visto esa dimensión, que es, y porque me pasa, y hay condiciones que la pospandemia trajeron, que es, y ayúdenme al concepto, porque tiene un nombre en específico, pero esa necesidad de ver tu agenda llena y de estar prácticamente condicionado tu día por una agenda que nos pasa a nosotros. Sí. Cuando no hay nada, entras en ¿y qué hago? Y entras en el ¿y qué voy a hacer? Te genera ansiedad. Y genera ansiedad. Y por ahí Fernanda Rocha en algún episodio de los Blackbots, que les mandamos saludos, lo puso en la mesa y me hizo mucho sentido, que es prepararnos al ocio, en donde realmente la innovación emerge en el ocio. Y hay gente que no está preparada para el ocio, porque se siente improductivo. Sí. Y recuperando también, me gustó mucho el ejemplo de Chiapas, ¿verdad? Fue el gobernador. El gobernador de Chiapas. De dar pequeños saltos, como siempre, estos cambios atómicos, ¿no? Y algo que funciona y es, a ver, ¿cómo le puedo hacer yo para adentrarme en el 4-Day Week en mi empresa? El primer paso, y hay un caso de éxito increíble, un cliente nuestro, pero quien lo impuso fue Jane, que antes era la responsable de Latinoamérica, al ser CEO global, instauró algo que es hermoso, que es Zoom Free Friday. Uh-huh. ¿En qué consiste el Zoom Free Friday? Es, trabajamos los viernes, pero no hay juntas. Entonces, neta, ¿qué hacen nuestros colegas los viernes si no hay juntas? ¿Ustedes no creen, si viven en México, que adelantan su viaje a Cuernavaca el viernes? Obvio. ¿Ustedes no creen que el jueves, en la noche, que es ya el están día agarrando vuelo, increíble para salir, no salen y si tienen un pendiente lo recuperan el sábado o el domingo? Total. Para mí, se los digo y no lo digo para ventanearles, porque se me hace una medida hermosa el hecho de decir, mira tío, o tía, perdona, la española, tienes 3 días por delante, viernes, sábado y domingo, saca la chamba como se te pegue la gana, pero sácala. ¿Me explicó? Se me hace una medida hermosa que es freedom and responsibility en 3 días por delante, y haz lo que tú quieras porque no tienes el compromiso de fichar en ninguna junta el viernes. Y si además tienes la fortuna, yo sé que en sucursal o en el call center no se puede, de no tener que ir a la oficina porque tienes trabajo remoto, pues ya tienes no el 4-Day Week,
pero un paso intermedio, una Sí, es un isla milestone para llegar allá. de transición intermedia para el 4-Day Week. Dijiste un tema increíble. Gracias. Freedom and Responsibility. Ajá. ¿Qué hay alrededor, James, de Freedom and Responsibility? Uf, ¿qué no hay alrededor de Freedom and Responsibility? A ver, y me anclé un poco en el tema de la accountability, del ownership, Sí. porque decía yo de la cultura mencioné la cultura del, perdón, mencioné la cultura del no, Sí. de saber decir que no, pero también es sumamente relevante el adueñarte, y es muy complicado si tenemos una cultura donde en lugar de tratar de sacar ventaja, porque tenemos una cultura del gandallismo, no voy a tratar de sacar en la América Latina y en México hay una cultura del gandallismo, entonces lamentablemente son muchos factores los que impactan a que nos cueste trabajo. Y no estoy diciendo, no es que se vea por el lado negativo, sino es por elevar esa conciencia para poder construir una cultura de 4-Day Week, una cultura de jornada laboral de 4 días. Nosotros en el despacho hemos implementado una cultura de 4-Day Week. Ya llevamos 5 años. Ya llevamos 5 años, pero sabemos que de lunes a jueves también son jornadas complejas. Claro. Y conlleva muchas decisiones, porque si tú en el equipo no tienes personas capaces de adueñarse de una situación y que necesitan validación y que necesitan que no se cumplen los acuerdos, que necesitas ir a que alguien más lo resuelva por ti, pues entonces al final de cuentas la compañía se traba y terminas con jornadas laborales muy complicadas. Pero fíjate que os voy a poner un caso más personal y luego lo conecto con la cultura de la empresa y con lo que acabas de decir del gandallismo, ¿no? Yo recuerdo estar con mi hijo Bernardo en Berlín. Yo creo que tendría él, en fin, en torno a 14, 15 años, ¿no? Y estábamos en un half term que él tenía de vacación y estábamos en el metro y en las estaciones del metro de Berlín no hay torno. Uh-huh. Entonces, en un momento dado, entramos al metro y Bernardo me pregunta, papi, ¿y el torno? Y yo, no hay. Pero me dice, pero se empezó a preocupar, ¿pero tienes el ticket? Y dije, sí, toma, por si te lo piden, este es tu ticket. Y luego, su comentario fue, esto en México no funcionaría. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, no, porque la gente abusaría. Y le dije, mira, si en la Ciudad de México, digo, vamos a proponérselo no me acuerdo quién era el regente en ese momento de la Ciudad de México. Quitamos los tornos, el primer día yo le estimo que el 49% van a ser unos gandallas, pero el 51% va a pagar su boleto. Y ese 51% va a hacerle ver al 49% y poco a poco, ¿sí?, que está mal y que por beneficio de todos y que porque mantengan limpio orden y cambien las estaciones y los automóviles, hay que pagar. Yo les digo que en menos de una semana más del 80% paga su boleto. Porque el mexicano es bueno y es responsable. Para mí es un tema de psicología de la profecía que se autocumple. Si tú tratas, y de behavioral economics, si tú tratas a los ciudadanos como gandallas, actúan como gandallas. Si tú tratas a los ciudadanos como gente responsable, capaz, se van a comportar como tales. Y simplemente hay que tener la confianza en tu ciudadanía, total, en tus empleados, en tus equipos. Y a mí, si quieren, para pasarlo al término de consultoría laboral, en el año 96 empezamos con equipos autodirigidos en todas las plantas de Coca-Cola FEMSA. En el Valle de México, me acuerdo como si fuera ayer. Gustavo Albite, no sé dónde estés ahora, pero sí recuerdo ese proyecto como algo muy significativo. Y cada vez que hacíamos una planta nueva, el journey era el mismo.
era mandar al gerente de esa planta nueva a la que acabábamos de certificar, capacitar, para que se lograran los equipos autodirigidos. Y les voy a poner un ejemplo simple. Eran el mantenimiento y las herramientas para el mantenimiento. Situación A, petición de una tuerca con el jefe de turno, el supervisor de turno, llegaba hasta el jefe de la... A 5 niveles tenían que firmar para que te dieran un desarmador o una llave o una tuerca. En equipos autodirigidos, quitas la valla ciclónica, las refacciones son abiertas al público porque la gente toma las llaves y las regresan y las tuercas que necesitan para su operación. Todos los gerentes de planta, invariablemente, cuando veían eso, decían, en mi planta imposible. ¿Aquí en Tlalpan 2? Sí, porque aquí es gente más formada. Pero en la planta de Reyes, imposible. Tú no conoces a mi gente. Son unos gandallas. Van a arrasar. Y cuando hacíamos eso, ¿qué pasaba? ¿La gente se reaccionaba como gandallas? La respuesta es no. Y déjame retar universalmente. Y déjame retar eso, José, porque en fin, a ver, me llevaste a una reflexión de cómo sí, porque en mi cabeza está el cómo sí podemos dar hacks, ¿no? Para la habilitación. Yo la primera vez que vi un sistema de autocobro en un autoservicio fue hace como 6 años en Estados Unidos. Lo vi y dije, uff, increíble. Me encantó porque tú pagas, te cobran, solito. te vas. En mi cabeza, inmediatamente, con mi diálogo, fue lo que dijo Bernardo. En México es imposible. Es imposible. Poco a poco empecé a ver un poquito más en diferentes lugares y en diferentes países. Y cuando vi el primero en México acá fue como, uff, va a pasar. Y ayer fui al súper, ¿vale? Y vi 2 cajas abiertas como de 20 que estaban posibles por operar. Sí. Y luego estaba los de autoservicio. Los de autoservicio. Había gente formada en el cobro normal, por decirlo, o en el tradicional, sí, por decirlo de alguna manera, y del otro habíamos varias personas. Como había varias, yo me hice para atrás y empecé a ver y arquetipar, ¿no? Y empecé un poco a ver las personas que estaban ahí haciendo el autocobro. Y me encantó ver a todos los perfiles posibles que te puedas imaginar. Desde el arquetipo de la señora que tiene 80 años y está haciéndose su autocobro, hasta chavos que se ve que estaban en un tema de construcción al lado y que llegaron ahí a abastecerse y todos estaban haciendo el mismo ritual. Y para mí la reflexión es, ¿por qué nacieron las cajas? Por un tema genuino de que las personas sean autosuficientes y sean correctas. O por un tema de performance y de profit para la cadena de autoservicio. Entonces, el día que demostremos, y un poco en esta reflexión, que el performance del 4-day week es increíble, yo creo que y lo empecemos a demostrar y empecemos un poco a decirle a nuestros clientes la posibilidad de que está volando esta iniciativa. Creo que por ahí, cuando le pegamos al performance. Y si alguien... Oigan, ¿y saben lo primero que yo hago el viernes? Leer libros de nuestro trabajo, que no me da tiempo en la semana. Y dices, ¿cómo? ¿Usas el Ford para trabajar? Claro, es que es un placer mi trabajo. Como en algún momento, y ahí les va el tip, la cadena se llama Jumbo, holandesa de autoservicios, que acaban de abrir cajas lentas. Y dices, ¿cajas lentas para quién? Para personas especialmente arquetipadas de más edad que van al súper a platicar. Y quieren platicar con la cajera y con el cajero. Entonces, esto es literal. Y entonces ya nadie se agobia porque tú vas al súper a platicar. Está brutal. Jumbo. El contexto determina. Venga, a ver. Me gustaría... ¿Ya llegó el viernes o qué? Aunque ya lo está cortando el consultor. Ya, joder, es que él cobra por hora. Yo cobro por hora y se acaba. A ver, para poner en contexto y para prevenir acá al equipo, la pregunta. Acabamos de cumplir 30 años. Sí. Yo pregunté con el equipo qué onda con 4-Day Week y con Freedom and Responsibility. Y en ese momento venía llegando Dani, te mando saludos Dani, que venía
corriendo porque dice, perdón, es que mi hija, y tuve que llevarla porque me hablaron, pero yo estoy aquí. Y cuando llegué a la reflexión, yo le dije, oye, Dani, cuéntame el 4-Day Week, ¿qué onda? Lo amo. Y yo, ¿por qué? Es que me da chance de hacer mis cosas, de organizarme, tus vacaciones, las amo. ¿Por qué? Porque de repente yo tengo mis tiempos, me bloqueo, me salió algo en mi casa, me salió con mi mamá algo, hablo directamente con Gaby, alguien me cubre. Entonces, realmente el 4-Day Week está, Fridays for Me, ¿no? Está un poco encasillado al viernes, obviamente debemos de hacerlo. Por nuestra rutina. Puede ser lunes. Deportes? ¿Qué pasa con Titi con sus pilates en la mañana? ¿Qué pasa ahí con Doña Florencia y sus cambios de horarios? ¿O qué pasa ahí con Bede y con los hijos y qué tienen que llevar? ¿Cómo viven allá el 4-Day Week? Sí, pues que nos lo digan. Aprovechando que estás aquí. A ver, ¿Cómo vives el 4-Day Week y Freedom and Responsibility? Para mí el 4-Day Week es un día de música. O sea, yo hago mi clase de batería, estoy tranquila, lo uso mucho para escuchar música, para leer, ahí como que lo escuché alguna vez a José y también me dio una buena idea. Y es mi día, o sea, literal, porque en mi casa estoy yo sola, ni mi perra está porque se va a pasear. Tu perra sigue su rutina. Sí, mi perra sigue su rutina. Y es increíble. Es mi día. Mi día. Titi, por ahí. Flor, perdóname, Flor. El problema va a ser cuando todo el mundo haga 4-Day Week, que al final del día la perra tampoco va a querer salir con el paseador. Porque el paseador está en 4-Day Week. Eso es el único peligro que yo le veo. Por categoría. Hay que turnarnos, exacto. Está bueno, está bueno. Titi, Freedom and Responsibility, para cambiarle. ¿Cómo vives Freedom and Responsibility? Increíble, porque me hace justo lo que venían diciendo, hacerme responsable de lo que a mí me toca y sentirme la dueña de mis proyectos y poder tener las decisiones, obviamente siempre apoyada de Bere, pero la libertad de poder decidir cómo puedo manejar mis proyectos a mis tiempos, con ciertas mediciones, me encanta, me ha empoderado muchísimo. Y el viernes a mí me costó muchísimo aprender a echar la flojera, a decir, ajá, y todo el mundo está trabajando y yo, ¿qué voy a hacer? Nadie me va a pelar, nadie quiere ir a desayunar conmigo, mis amigas, o sea, ¿qué hago? Y bueno, encontré los hielos, entonces ahora me meto a los hielos y he aprendido a echar. Qué rico, qué rico. Veré cómo vives justo el tema de manejar a los equipos en un 4-Day Week o en un Freedom and Responsibility. Creo que es más que nada generar esa conciencia, como decían anteriormente, que es hazlo cuando quieras, como quieras, pero tiene que tener la calidad y tienes que cumplir en tiempos. Cuando abrazan esa idea, más que decir, porque bien lo decías, hay veces que el viernes hay que chambear, porque ahorita yo les quiero revirar una pregunta a ustedes, pero hay veces que el viernes pues nos toca, ¿no? ¿Sí? Pero cuando abrazan este tema más de freedom and responsibility, entonces a veces dicen, bueno, puedo a lo mejor y tomarme una tarde de la semana y aún así cumplir. Y yo creo que es también elevar un poquito los niveles de conciencia, diría Jaime, en cuanto a que somos adultos. Todos tenemos una responsabilidad, hay roles, hay deadlines, hay objetivos que cumplir. Entonces, creo que eso es algo que fomenta mucho HD. No es solamente de, sé feliz y tómate el viernes, sino fomentan esa conciencia de responsabilidad, de ownership, de accountability. Y yo con mi equipo, la verdad es que luego cuando dicen, oye, puedo y te voy a pedir permiso, no manches, yo tengo 2 hijos y ya, no es que me pidas permiso. Al contrario, dime cómo están tus cosas, ¿crees salir? ¿Esto lo tienes? Check. Pues hazlo y tómatelo. Entonces, la verdad, esa es una de las cosas de HD que es invaluable. O sea, la verdad lo aprenden a amar y ese amor hace que respeten su trabajo. Entonces un día puede estar desvelado o desvelada y al otro día estar justo a tope para un proyecto. Sí, total. Pues me acaba de pasar a mí igual que tú de madrugada y luego empieza Y yo, por ejemplo, ahí sí tuve que decir, a ver, ¿me voy a ir a dormir? Y dije, pues no, porque tengo chamba, ni modo. Igual y en otro momento. Pero yo les quiero hacer una pregunta. Claro. A ellos, porque ¿algo? yo soy el consultor que no sé. Sí, Jaime y José.
Uno de los retos de ser nosotros pioneros en esto, y al ser una consultora que tienes clientes y que realmente el día a día es con clientes, se vuelve un reto el que dices, no me he podido tomar un solo viernes porque el cliente me pone junta y porque o tengo proyecto o tengo ejecución el viernes. Entonces, ¿cómo, desde su punto de vista, nosotros como 4-Day Week debemos manejar eso hacia los clientes o para decirle, yo estoy aquí forever and ever el día que me quieras, o tratar de educarlos a no chambeo y los viernes no chambeamos? ¿Cómo desde su punto de vista abordan esta diferencia con los clientes? Digo, y creo que tenéis todas historias increíbles, pero para mí es súper sencillo. Es decir, nosotros no trabajamos los viernes. Parte de nuestro trabajo es hacer fuerte al cliente. Y eso significa tener jornadas verdaderamente extenuantes. Y entregas casi inhumanas. Y nuestros clientes lo saben y nos lo piden. Con lo cual, con la misma, afirmar, nosotros no hacemos juntas los viernes, el cliente lo agradece mucho. Porque no estoy hablando de los bomberazos, porque los bomberazos pueden ser un sábado y un domingo. O sea, igual que es 4-Day Week, pues sabemos que hay sábados que hay que trabajar y domingos que hay que trabajar, porque así es la naturaleza de nuestra función. Y si el evento empieza el lunes y es una gran producción, pues estamos todo el fin de semana montándolo, ¿no? A lo que voy, eso el cliente lo sabe, con lo cual, si esa junta es evitable el viernes, les da mucho placer hacerla el jueves. Y de hecho, yo siempre invito a decir, no es falta de servicio, es todo lo contrario. Yo estoy contigo en ese lanzamiento en Tulum, en Los Cabos, el lunes, y para ende trabajamos sábado y domingo, pues lo mismo es, intentemos evitar trabajar los viernes. Sí existe esta cultura de trabajo mediodía, entonces, con lo cual también se genera un poco, y después de la pandemia con la flexibilidad, ya empieza a haber ahí un run, donde los viernes no es el día para hacer juntas, sea explícito o implícito. Porque todo el mundo va de viaje. Todo el mundo sale de viaje, entonces falta nada más la asertividad para, yo creo que decirlo, ¿no? Y lo general que cuando ya el cliente estás en una junta un jueves 6 de la tarde y ya te empieza a decir, ya sabemos que mañana trabajan, eso bonito fin de semana. Eso es brutal. Es la gloria, no solo por el 4-Day Week en sí mismo, sino porque en ese sentido estamos compartiendo al cliente nuestra cultura, ¿no? Me encanta. James. Sí, creo que lo que viene desde mi perspectiva es 4-Day Week se va a lograr en gran medida que la inteligencia artificial avance. Es uno de los grandes anclajes que nos va a ayudar. Casi necesario, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Pero si hoy tuviera yo que motivar o incentivar algo es el Freedom and Responsibility. O sea, por encima del 4-Day Week. ¿Sí? La verdad, porque, a ver... Es la consecuencia. Sí, es una consecuencia. Y yo lo he visto en el despacho y la pregunta que decía Bere, pero yo he visto que hay gente que trabaja más. O sea, yo veo, hay ciertos colaboradores o ciertos líderes dentro de la organización que trabajan más porque tienen libertad. No. O porque tienen el viernes. Porque no tienes, porque, a ver, hay líderes en la organización que sí descansan los viernes y que en su mundo creen que sí está funcionando. Pero hay colaboradores que no han tomado un viernes. Porque en la narrativa del 4-Day Week es espectacular, pero en el Freedom and Responsibility, que creo que es tan necesario en la compañía, ahogamos a ciertos colaboradores o ciertos colaboradores se van ahogando y se quedan solos y están trabajando los viernes y están trabajando entre semana en jornadas de verdad súper complejas. Entonces, construir una cultura de 4-Day Week a mí me encanta en la narrativa y en el storytelling. Pero no. Y esa es la realidad, porque el tema es que socialmente estás llegando a un acuerdo donde ese día no tenemos juntas de coordinación, no tenemos que ver proyectos, salvo algunos que surgen por los clientes. O sea, no es nada más narrativa. Es decir, si tú estás trabajando viernes, sábado y domingo porque tienes un lanzamiento el lunes, ¿está bien? Lanzas el lunes y descansas martes y miércoles. Eso estamos O sea, 4-Day Week no es nada más los viernes. No. A mí me encantó un viernes que trabajó un colaborador
y el lunes se desconectó todo el día. Maravilloso. Y dijo, ¿sabes qué? Bye. Sí, pero estoy check. O sea, eso es una. Pero la realidad hoy en día, incluso en un modelo de negocio consultoría, es que for the week suele suceder para algunos y para otros no. Y eso es algo que hay que profundizar y hay que aprender, o sea, hay que aceptar que el modelo de for the week, mientras el sistema no se empieza a mover, por supuesto, hay que empezar. Y nosotros lo hemos hecho y tenemos clientes que respetan los viernes. Pero también es un tema de responsabilidad de todos los líderes de la organización y de todos los colaboradores apoyar a que suceda. Pero eso, yo ahí lo veo, y para ir un poco haciendo una reflexión de todo lo que hemos estado hablando, el 4-Day Week sí es un movimiento, sí es una política que se tiene que establecer rígida, y la flexibilidad de tú hacerlo el viernes o hacerlo algún otro día, depende, y si regresamos a la categorización, hay cuentas de nosotros que demandan el viernes, por su cultura, estar el viernes a tope. Pero esas personas que están, o ese nodo o esa célula de trabajo que trabaja por juntas, por el cliente el viernes, debe de tener la responsabilidad y el acuerdo de posiblemente martes y miércoles tomarse media tarde. Por eso hay que trabajar en el freedom and responsibility. Por eso, sí, estoy de acuerdo contigo que el 4-Day Week es una consecuencia del freedom and responsibility bien ejecutado. Bien, exactamente. Bien ejecutado, ¿no? José, ¿con qué cerramos? Porque te quedaste ahí como con varios pensamientos y que te puedo ver por acá, pero... que leo los pensamientos. No quiero ventanear a nadie, pero cuando yo os decía en el año 90 que hay que educar a la sociedad del ocio, es que hay personas que necesitan trabajar y mostrar que trabajan. Uh-huh. Y no quiero poner, También. porque todos tenemos los calendarios y vemos quién de forma consistente, como tú dices, no aprovecha el viernes, al menos en nuestro despacho, que no nada más. Que lo provoca. Pues de alguna manera, y con ciertas juntas, y algunos son líderes. Entonces, Marcelo, que es ahora un gran empresario y que empezó siendo mi chofer, llegaba siempre diciembre y yo pues igual me iba a España o iba de viaje, ¿no? Y entonces yo decía, Marcelo, ¿y cuántos días, dónde te vas a ir, no? ¿Y cuántos días te quedan de vacaciones, no? Y todos los diciembres pasaba lo mismo. Si quitabas los días que oficialmente no había que trabajar, no se había tomado nunca, con lo cual yo le decía, Marcelo, yo no te voy a pagar esos días. No se acumulan. Son para descansar. Sí. Año siguiente, misma historia. Tuve que cambiar la política por él y forzosamente te tenías que tomar 15 días en el primer semestre 15 días. y 15 días en el segundo semestre. Y hasta que entendí. La primera vez que fuimos a Acapulco y me dijo, es que para mí sería un sueño venir a Acapulco de vacaciones. Y a Carlos Ortiz y a todos nuestros amigos de Royal Holiday, esa fundación que tienen tan bonita de vacaciones para todos. Somos unos privilegiados en este podcast, la verdad, en eso estaba pensando, en que todavía nos andamos cuestionando si un viernes sí, un viernes no, 4-Day Week, tomarte los días que quieras, como quieras, mientras entregues resultados, cuando hay personas que nunca han tomado vacaciones. Brutal, Sir. Me encanta, José. Vacaciones para todos. Eso es lo que estaba pensando. Me encanta, José.
gran reflexión y es un balde, yo creo que para... Bueno, pero no era para cerrar así de... No, pero es No, un está balde muy muy bonito. bonito para todo el grupo. Incluyéndonos a nosotros, que justo es eso, el saber que es increíble este movimiento. Titi, ¿con qué cierras? La raíz etimológica de la palabra negocio. Y la idea de negocio proviene de negar el ocio. Viene del latín negotium, que es la palabra negocio, y nec, que es no, que es negar. En la antigua Roma, otium se refería al tiempo libre dedicado al descanso, la filosofía, la cultura o la reflexión, mientras que negotium significa la actividad productiva o comercial, lo que implica una interrupción del ocio para trabajar o hacer transacciones. ¡Wow! Me encanta. Gracias por compartirlo. Es una gran bombazo. reflexión. Y hablando de 1926 que arrancamos, Imagínate irnos a Roma. imagínate irnos a Roma y encontrar esas palabras que todavía están tatuadas en las conversaciones, tatuadas en las empresas. Y qué bonito encontrar, hay que hacer como un Me encanta. diccionario de esas palabras como salario y todas estas palabras que Sí, sí. están justo por repeticiones, generación tras generación, resonando sin saber cuál es su significado etimológicamente hablando. Y hablando de etimologías, voy a hablar acerca No, a ver de qué nos nuestra dice. doña. No, pues ahora habló la doña Tití. Ya Nada. era la doña Godín. No, estamos aquí puras doñas. A ver, y nuestra María, la doña Godín, dice, a caballo regalado, no le preguntes por qué no puede correr. Y esta nos la quedamos para acá y invitarles, ¿no, José? Nos fue increíble en la primer Global Week de Sí, este año, me encanta. de Change Management. Y ahora esta Global Week que arranca del 5 al 8 de mayo, enfocada 100% a temas de gestión del cambio. Vamos a meterle fuerza a esta Global Week. Esperen las noticias y los invitados que van a estar por ahí. Y recuerden, ¿qué, mi James? Pues que no le den like. No, nada de like. Ni que compartan, ni que se Eso no suscriban. nos importa. Que comenten cómo viven su Freedom and Responsibility. Compartan cómo viven Su ocio. su ocio, Uy, me su encanta, vida. que compartan su ocio. Que el negocio no niegue tu ocio. Nos vemos.